que son de interés, que pocas veces se da la oportunidad de escucharlos, bueno. Todo más viniendo de una cultura donde la mujer ha sido vulnerabilizada, ¿no? En el hecho de que ya ha sido maltratada por tantos años debido a un mal machismo, a un concepto erróneo del... Si en la familia, cada miembro de la familia estaba cumpliendo su rol familiar. Pero cuando entiendes el concepto bíblico del sometimiento, cuando entiendes que es por amor y recibiendo también del hombre ese lugar que es especial tú como mujer para el hombre. El plan divino es mujeres construyendo familias. Bienvenidos a este episodio número 12 de Evangelio Simple. Estamos contentos y agradecidos de que nos sintonicen, de que estén viendo este programa que es diseñado específicamente para cada uno de ustedes. Siempre es un gusto saber que están del otro lado del monitor y créanme que todo esto es diseñado y pensado en cada uno de ustedes. Yo soy Abraham Mireles y vamos a dar la bienvenida aquí en el estudio. Empezamos por Damaris. ¿Cómo estás, Damaris? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, y aquí estamos con estos temas que son de interés, que pocas veces se da la oportunidad de escucharlos, bueno, en las congregaciones donde yo he estado, pocas veces se me dio la oportunidad de escucharlos, y hoy es un gusto que podamos compartir esto aquí con el pastor Eliezer, con nosotros, ¿verdad? Y opinar, aprendemos juntos y aprendemos también junto con los que nos ven. Así es muy enriquecedor, como es la palabra de Dios. Y el episodio pasado estuvo muy interactivo y muy padre, muy dinámico. Bienvenida, Damaris. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos a los que estamos aquí. Como siempre es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir lo que es la palabra de Dios. Entonces, me encanta estar con ustedes y como dice mi comadre, estos temas son escabrosos porque creo que nadie nos quiere tocar, porque no queremos herir el orgullo de nadie, pero al final de cuentas es bíblico, ¿no? Es consejo bíblico y es necesario para que seamos edificados de forma correcta. Así es. Pastor, ¿cómo estás? Mi generala. Viene verde muy militar, mi comadre, ¿no? Te lo sacaste debajo de la manga. ¿No vieron nunca esa película? No recuerdo quién era mexicana. Ya llevas dos. Que la canción era Coronela, Coronela. Te va a costar caro, Bueno, te va a costar caro eso. Ahorita te ya la traigo mi venganza. A la yugular. Ya la estás meditando. Buenas noches a todos los que nos ven a través de este videoblog. Es un privilegio el poder estar con ustedes y compartir las verdades bíblicas. Cuando nosotros, fíjate, Abraham, Liz y Dama, ¿cómo ustedes le llamarían a la sociedad emocionalmente hoy en día? Yo le llamaría de papel. O sea, ¿se acuerdan ustedes en los años 90, 80? Era una bebé, no sé. Todavía no nací. Que Jorge Falcón, el de la cola, ¿cómo se llamaba? Teo González. Teo González, sí. ¿Cómo hacían chistes de homosexuales? Pero hoy en día, dilos. Te lincha. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante una sociedad que se ha vuelto sensible en temas como el feminismo, el homosexualismo, y cuando hablamos temas que son sensibles para la iglesia, como el sexo, porque no hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad es género, y cuando hablamos de sexo es el acto coital. Cuando hablamos de esos temas, la iglesia también es muy sensible. Esos temas no hay que tocarlo. Sí. Dijo una ocasión una persona, no, Eliezer, la Biblia sí habla de eso, pero el púlpito
no es un lugar para hablar de ese tema. Sí, yo también he escuchado eso. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿Para qué? ¿para qué el Espíritu Santo Sí. inspiró al escritor para hablar de ese tema? Así es. Quiero que alguien me explique. Entonces contradice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa parte no la inspiró Dios. Y la siguiente parte, útil. Útil, así es. Entonces, decía una persona, es que no deberías tocar temas de sexo en tu programa. Entonces yo le digo, entonces, ¿no hay necesidad de hablar del tema? Si es que no lo tocan, como decía yo en el libro de Proverbios, no lo toca mamá, no lo toca papá, no lo toca el pastor, no lo tocan los hermanos ancianos de la iglesia o diáconos. Los de afuera sí. Ahí sí. Y un concepto es distorsionado. Sí, al muy final. distorsionado. Hay programas exclusivos para hablar de sexo. Hay programa exclusivo para hablar del feminismo. Hay videos innumerables en YouTube Está ya inundado. que habla del feminismo. Y hoy en día hay una campaña que no sé cuántos días fueron del orgullo homosexual o gay. LGTTIIB o J Plus. y un chorro de letras ya. Entonces, digo, o sea, si nosotros no argumentamos con la Biblia, si nosotros no argumentamos del tema, entonces que la sociedad nos imponga a la iglesia lo que quiera, porque nosotros no somos capaces de tocar los temas de manera sana, porque no, o sea, nada de lo que hemos hablado es cosa del otro mundo, Así es. es humano. Así es. Y bueno, vamos a dar inicio a seguir con este capítulo 11. Adelante, Liz, para poder que vayamos avanzando en este capítulo 11. Bueno, Sí, nos quedamos señor. en el último versículo 9 y vamos a continuar con el versículo 10. Pero vamos a hacer para que tenga Recuento. un recuento. Para que, Una recopilación, no, un recuento. recuento. Está bien. De los No, daños. Reencuentro. Recuento. Bueno, ya me hizo dudar si estaba correcto. Un la palabra. resumen. Pero vamos Una a A recordar, vamos a Ah, recordar. esa. Una recapitulación. Bueno, lo que dice mi marido sabio, que Yo siempre digo palabras tanta muy, sabiduría. muy Vamos a rimbombantes. recordar lo que vimos el capítulo pasado, ¿no? Ok, coronela. ¿Cuál? Ya deja de distraerme, tía, por si soy bien distraída, mis hijas me hacen burla, pero tú también me distraes. La traías bien. muy Adelante, preparada. coronela. Sí, lo guardé exclusivo para el programa. Sí, con razón, antes de iniciar ya estaba así, que ya que empiece. Estaba emocionada. Como los niños. ya. Adelante, Pero bueno. Liz, adelante. Es que estos Disculpa muchachos aquí me al distraen, muchacho, al discúlpenme, bebé. gente, pero es que, de veras, lidiar con estas personas es complicado. Pero es show. Ah, no se crean. Bueno, el programa pasado vimos que cuál es el propósito de Pablo al mencionar esto o al ponerle versículos a la Biblia sobre este tema, que es que malamente se menciona como si la mujer debe usar velo o no debe usar velo, que cómo debe de usar su cabello largo, si debe usarlo corto. El propósito real es el hecho de que la mujer debe de dar siempre ese lugar, ese sometimiento a su marido y darle esa gloria que le pertenece a él, ¿no? Que al final nosotros fuimos creados para ser su ayuda idónea, nosotros fuimos creados para gloria de él y nosotros provenimos de ellos como creación. Entonces, a esto nos remontó el apóstol Pablo, no sé qué quieras decir. Sí, en pocas palabras, creo que como hoy en día se dice, es el área de oportunidad para las mujeres en Corintio era la humildad. La humildad y sobre todas las cosas entender cuál es la estructura social diseñada por Dios. Y es muy difícil porque cuando hablamos decía Dame en el programa pasado,
tratar del tema del ego y del orgullo con la mujer es un tema muy complicado. Porque si nosotros lo planteamos desde la manera de la estructura humana o ¿cómo decirlo?, de la anatomía humana, la mujer tiene una capacidad mayor que el hombre. De hecho, se habla de los hemisferios, que la mujer tiene más activo más hemisferios. Pero el apóstol Pablo dice, pero eso no te debe de llevar a humillar la imagen de Dios puesta en el hombre. Así de simple. Se Entonces, escucha muy simple, pero llevarlo a la práctica es bien difícil. es lo complicado, Es lo exactamente. Y luego más viniendo de una cultura donde la mujer ha sido vulnerabilizada, ¿no? En el hecho de que ya ha sido maltratada por tantos años debido a un mal machismo, a un concepto erróneo de lo que es realmente que el hombre sea autoridad. Entonces, la mujer lo que menos quiere, como mujeres, también lo hablo como yo que soy mujer, pues lo que menos quiero es saber que me tengo que someter a un hombre. Pero cuando entiendes el concepto bíblico del sometimiento, cuando entiendes que es por amor y recibiendo también del hombre ese lugar que es especial tú como mujer para el hombre, entonces que cada quien cumpla su función se hace más sencillo y también te lleva a esa plenitud para la cual Dios nos ha creado. Entonces, aquí vimos que en la iglesia de Corintios, en esa cultura, el no usar este tipo de velos o de usar un cabello corto era una señal de prostitución. Entonces, Pablo les dice, para que se dejen de contiendas, para que al final tú, como mujer, tu propósito sea honrar a tu marido y que no sea señalado como el esposo de una prostituta, usa el velo. Entonces, aquí nos quedamos y vamos a leer el versículo 10. Que al final, perdón que te interrumpa una vez más, el que ellas usaran el velo sí dignificaba al hombre, pero la dignificaba más a ella. Ahí misma. Sí, porque que te tengan un concepto de lo que no eres. Dices, en tu aparente libertad en Cristo, lo que estás haciendo no es dignificarte, amiga, si eso es lo que andas buscando. Y recordar pues que eso no aplica hoy. Claro que no es nuestros pecado días. cortarse el pelo, no es pecado no usar velo, no tiene que, o sea, cuando nosotros hablamos de este tema tenemos que extraer el principio. Así es. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí sí quiero que lo expliques tú porque lo explicas ahorita de una manera correcta. Y que tienen que ver los ángeles aquí, ¿no? Como que no embona, como que no A veces pareciera que... choca. Sí. Porque Es que- es tan Es que angélico. cuando nosotros hablamos de Corinto, o de la iglesia de Corinto, hablamos de una iglesia que ha sido influenciada, o bueno, mire, las iglesias, digamos que los apóstoles iban evangelizando y instituyendo iglesias, y atrás iban los judaizantes intentando hacer de esas iglesias ritos Judaicos. judaicos. Entonces eran judíos que se habían convertido, pero que no querían dejar las costumbres, Atrás la ley de Moisés. las costumbres judías. Entonces eso venía ahí moviéndose. Entonces, uno de los temas teológicos es la angelología. Y habían teólogos judíos que hacían unas interpretaciones, análisis de la angelología muy profunda, de tal manera que causaba mucha admiración de los oyentes, pero también se volvían fans, ¿no?, de ese tema. Como hoy en día habla en la iglesia del tema de la salvación, y algunos tal vez se aburrirán, pero habla de dones, ministerios, lengua, profecía y todas esas cosas. Les parece muy interesante, sanidad, milagros, acontecimientos futuros. Entonces es casi lo mismo. Como era un tema que le representaba para ellos muy Importante. no, Relevante. muy relevante, muy de
De moda también. de fans, ¿no? De que iban a tener popularidad. Con de ese tema era, bueno. Pero es cautivo. Ahora, Sí. pero por también tomando en cuenta que el desarrollo del apóstol Pablo es de cómo Dios creó las cosas. Ahora, la Biblia nos habla, cuando habla de los ángeles, hay textos que dice que aún los ángeles son espectadores de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo toma este argumento para decirle a las mujeres, bueno, desde los cielos te están observando. Apláquense ya. Sí. Deja de aplácate. Es como cuando tú le pegas, no le pegas a tu hija, cuando tú le dices a tu hija, no te voy a dar el celular porque voy a jugar yo durante la grabación. Así es. Háblanos, Y, señor. y tu hija hace la rabieta. ¿Cuál es la expresión que tú usas siguiendo? Te están viendo, mira, te están viendo. Es algo así similar. Pero ahora bien, nosotros pudiéramos decir que el papá que no dio el celular está mal, pero más mal está la hija que no fue capaz de obedecer. Entonces, ese es el asunto aquí. El asunto es que cuando nosotros observamos a las mujeres en este contexto, la podemos nosotros ver como mujeres que están luchando por su libertad, mujeres que están luchando por imponer, dejar atrás el yugo social que las mantenía calladas, las mantenía hundidas, despreciadas, y viene la libertad en Cristo. Y esa libertad en Cristo lo que estaba haciendo es que a ellas la estaban, en lugar de ser libres en Cristo y obedecer lo que la palabra de Dios dice, lo que trajo para con ella es que esa aparente libertad la volvieran libertinaje. Y el apóstol Pablo dice, te están observando. Todo lo que tú hagas, como decía aquel pastor que nos enseñaba ese canto de cuidado mis ojitos, porque el Padre... Bueno, es así. O sea, en pocas palabras, nosotros somos en la obra de teatro y en el cielo están viendo nuestro accionar, porque al final de todo, hermana, es algo sobrenatural, inexplicable, el misterio de la salvación de los gentiles. Así es. Versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Aquí es como que dice, al varón también le dice, bueno, tranquilo, no eres superior, porque los está poniendo en un plano de igualdad, no hablando de la igualdad que ahora la gente quiere estar recalcada o no, sino que al final tienen cada quien su propio rol, y su rol que van a desempeñar tienen la misma importancia. Es un engranaje. Es una manera. Y volvemos Sí. a El la equipo. palabra de Dios siempre trae ese equilibrio. Claro, yo les pregunto, ¿un gerente es mayor o un gerente es más necesario que el mecánico? No. El gerente de Pemex es más necesario que el perforador, pero el gerente gana más, Sí. Es más visible. tiene mejor mayor posición, autoridad, tiene más autoridad, puede mandarme. tiene gente a su Pero a cargo. la hora del proyecto, ¿de quién se necesita? De los dos son necesarios. Entonces, Así lo que está diciendo la la aparente igualdad que se busca no es igualdad. Porque al final de todo, lo que tú estás peleando es el lugar que Dios le dio a él. Yo quiero ese lugar, y cuando nosotros hablamos de esa actitud, es la misma de Satanás. Así Subamos es. y seamos igual que él, pongamos nuestro trono al lado de él. Tenemos la capacidad, tenemos la mano de obra, tenemos los recursos para ser igual. Bueno, la mujer
no es una igualdad lo que quiere, porque al final yo creo y lo puntualizo, nunca voy a ser pro machismo, no voy a ser pro maltrato a la mujer, no ese es el plan, porque la mujer tiene que cumplir sus funciones dentro de la sociedad y el hombre tiene que cumplir su función dentro de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de la comunidad cristiana, la mujer cristiana debe de ocupar su lugar que Dios le dio, con la que Dios la honró en la comunidad familiar, y el hombre debe de tomar su lugar. Si el hombre tiene su lugar en el engranaje que Dios diseñó y la mujer tiene su lugar en el engranaje que Dios dio, es una familia funcional, feliz, con hijos funcionales y felices. Fíjate que cuando hacíamos las evaluaciones o que me tocaba hacer evaluaciones familiares, algo en lo que más se enfocaba uno era en el rol. Si en la familia, cada miembro de la familia estaba cumpliendo su rol familiar. Entonces, pues, en las conclusiones, cuando no se cumplía, pues se ponía ahí, ¿no? El padre de familia y la madre de familia no cumple con el rol de proveer, de proteger. O sea, ya hasta las mismas instituciones, las mismas profesiones, las mismas, la psicología como tal no es una ciencia exacta, pero tiene esos términos de roles que se deben de cumplir. O sea, un hijo no puede ser proveedor o protector de un padre. Entonces, así como un hijo no puede cumplir un rol de padre y cuando lo llega a ser, no se está cumpliendo el rol, porque veíamos casos de niños de 5, de 6, 8 años donde los papás llegaban drogados hablando de matrimonios de no creyentes, o a lo mejor también sucede. Ya no es diferente. Yo conozco varios, amigas. Sí, llegaban drogados o en estados críticos de alcohol, y los niños hablando al 911, niños de esa edad cumpliendo el rol que deberían de cumplir los padres. ¿Qué pasa? Pues te das cuenta que son familias que llevan a casos extremos de vulnerabilidad a sus hijos y llegan a situaciones muy extremas, ¿verdad? De problemas, entonces, sociales, emocionales, familias completamente fracturadas. Entonces, aquí como nosotros vemos cómo Dios a cada uno, a cada miembro de la familia nos dice cuáles son los roles que debemos de cumplir, y cuando no se cumplen, nosotros vemos las consecuencias de que no se cumplan. A veces hay mujeres que dicen, ay, es que mi esposo es machista, pero ellas en su casa están criando hombres machistas. O sea, es tremendo. Esa tesis es muy importante, dama. Te quiero hacer 3 preguntas, pero esa tesis es muy importante, de que el hombre no hace hombre machista. No, es la mujer. Las mujeres hacen hombre machista. Así es, esas mujeres que no dejan madurar a sus hijos. Me acuerdo bastante que en febrero tuvimos un viaje, y cuando veníamos de regreso estábamos en el aeropuerto. Estaba un muchacho más alto que mi esposo, los que lo conocen, ¿verdad? Mide más o menos 1.80. ¿Estaba guapo? No, eso no. Bien guapo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se están saliendo la verdad en este programa. Estaba grande el muchacho, yo creo de unos 25, 28 años. Gloria. ¿Cómo te lo recetó el doctor? Y ya se le estaba, el vuelo ya lo iba a perder, algo pasó, no sé qué problema traía el chico, que llega la mamá y le dice, ¿verdad? Alberto está de testigo, llega el chico ahí y se queda así, le dice la mamá, dile a la muchachita, a la señorita, esto y esto y esto y esto. Y luego, mamá, hagan de cuenta una señora de 60 años hablándole a un hijo de 28, pero en realidad veías a una mujer hablándole a un niño de 5 años, diciéndole exactamente con comas, puntos, lo que le tenía que decir. El muchacho todo cohibido, todo incómodo, o sea, ¿y qué pasa? Ese muchacho, ¿cómo va a ser en su realidad? Sí. Te voy a contar un testimonio. No te vayas a proyectar. Ahorita ya está llorando, mira, ya está llorando.
Nada más cámbiale de nombre, puedes decir cualquier... Había un hermano que se llamaba Eliezer. Eliezer Sánchez López. López Sánchez. Fui a predicar a una iglesia y estaba yo en el altar despidiéndome de los pastores. Cuando desde la puerta, Eliezer. Y yo volteo a ver mi mamá enchamucada. Yo dije, ¿qué onda? Vámonos, ya es tarde. ¿Qué haces de ahí? Entonces le dije, ma, son los pastores, ahí voy. Una mamá como ella no reconocía que la había regado. Ya es tarde, se dio la vuelta. ¿Y me cuántos dice, no, años tenías tú? 28 años. como unos 25, 24, creo por ahí. Me dicen los pastores, ya hermano, váyase porque no le vaya a pegar a su mamá cuando llegue. Y el oso. Qué oso, ¿verdad? Ya sé, pero eso es lo que te iba esas son las preguntas que te iba a hacer en el ramo del tuyo, o sea, ¿cómo, Del tuyo. cómo, Lo que- ¿Tú qué sabes? tú que sabes de ese tema, cómo destruye a un niño una familia disfuncional? Pues lo destruye porque él nunca va a poder hacer una familia funcional. O sea, son patrones que se van a repetir. Entonces, yo soy hija de una familia disfuncional, yo voy a tener, por ende, una familia disfuncional y así. Entonces, una publicación que hizo Lisbeth me recordó mucho eso, sobre que los papás cometemos errores porque traemos cosas cargando, cometemos errores y queremos que con una varita mágica de un versículo bíblico, de una predicación, el hijo la escuche y esos problemas que hay en el hijo por cosas que yo cometí, ¿verdad? Que son las consecuencias de a lo mejor un mal patrón, una mala educación, algo que traigo ahí arrastrando. Queremos que así sanen. No es tan fácil. O sea, son cosas difíciles de desarraigar que tienen consecuencias. La consecuencia es una familia disfuncional hace más familias disfuncionales, de manera hasta que llegue Dios ahí. Hasta que llega Dios. Entonces, Abraham, no es ataque del enemigo los matrimonios. No, es que es muy fácil. tienen problemas. Es muy fácil achacarle todo a otra persona. En este caso, le ponemos nombre que es el enemigo, que es Satanás, pero realmente está los patrones destructivos vienen de nuestro entorno. Y es que, por ejemplo, y se vuelve muy hollywoodense este asunto, en el aspecto de que platicaba con una persona y le decía, es que nosotros como pareja nos llevamos del nabo, ¿verdad? Nos llevamos como perro y gato, pero cuando se casa mi hija, yo la visualizo siendo feliz. ¿Cómo Así vas a es. visualizar? O sea, y eso es Es Hollywood. absurdo. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque es como si tú sembraras Los mandamos discapacitados discapacitados. al Es como si matrimonio. tú Así es. sembraras limones y quieres cosechar, no sé, sandías. Pues no, compadre. O sea, todo pinta para que a tu hijo, no es que les desees mal ni nada, sino que tú has absorbido los patrones distorsionados de un O matrimonio. típico el papá que estuvo ausente durante toda la infancia de los hijos porque viajó por mucho trabajo, o sea, de esos papás de ausentes, y luego llegan al matrimonio los hijos homosexuales, los hijos, las mujeres con matrimonios disfuncionales o los varones también, y luego le dicen a la esposa, pero ¿por qué si yo les di todo? Me maté y les di y todo. yo o creo sea, que aquí está el milagro más grande, creo yo, que para Dios no hay nada imposible, que aún y cuando venimos de un hogar muy disfuncional, la misericordia, la gracia, el plan divino de Dios nos alcanza. Y ese Pero el milagro es a más grande. través de su palabra. A través La de su única palabra. forma en que podemos romper con esos patrones malos hábitos o que adquirimos de una manera incorrecta es a través de la palabra, porque es la que te encausa, es la que te dice cómo es que tú debes de dirigirte. En este caso, se lo está diciendo la mujer. A la mujer ya estaba disfrutando de esa libertad o de esa libertad que ella creía de poder hacer, ahora sí que de subir lo que fuera.
no hablando de una forma alocada, porque realmente no lo estaban haciendo estas mujeres, simplemente si querían andar sin velo, ellos lo andaban porque sabían que era correcto, porque tenían esa libertad, pero al final transgredía, o la actitud de ellas no era honrarse ni siquiera a sí mismas ni a sus maridos. O sea, lo que ellas estaban haciendo estaba transgrediendo toda la cultura, y en lugar de ver que disfrutaban de esa plenitud en libertad de Cristo, la estaban trastornando de una manera incorrecta. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a tu vida y te dice cómo te está enderezando, es ahí cuando sucede realmente ese milagro, ¿no? Oye, realmente tu patrón disfuncional lo comienzas a convertir. Oye, yo pensé en que funcional. eso sucedía para todas las que piensan como yo pensaba, en un retiro espiritual. Ahí, queremos o sea, solucionar con 2, retiro. 3 días de retiro y, Oye, ay, juela, venían las mujeres sí. transformadas No, es que- y hablando en los camiones, en los autobuses, cante y cante y alabando, y ¡zas! En la primera llegas a la casa y el peleadero con el esposo, ¿y qué es lo primero que dices? Es el diablo. Es Ataque el de diablo que es un ataque Diablo porque mentiroso. el Señor me bendijo allá en Me el quieres robar el gozo. retiro, Sí, en la semana de la mujer, de las No, y princesas, te de la las puedes guerreras. pasar orando, Esas son las frases. te la puedes estar pasando orando días, noches por tus hijos que son a lo mejor que caigan en una adicción, pero al final tú mismo lo estás orillando a eso. Entonces, ¿de qué te sirve si orar si no estás practicando lo que los preceptos de Dios te están Así es. diciendo? O sea, ¿de qué te sirve hacer ese tipo de sacrificios, de ir a retiros, de ayunar, de hacer tantas cosas, Sí, si al tu final de conducta. cuentas no conoces la palabra, o sea, no te dan ganas, no hay eso de decir, ay, yo quiero conocer la palabra, conocer más a Dios, y luego tienes un pastor que te predica la palabra, pero no la obedeces. Entonces, o sea, Pero fíjate cómo yo quiero llevar esto al siguiente nivel. a ver, Supongamos, ¿no? Que Liz salió a una fiesta con sus amigas al mediodía, con todas las amigas que tiene, el mundo de amigas. Uf, Se va y regresa de la fiesta Pero nadie va a una fiesta a mediodía. Y- de la noche. y ve es que en Tabasco sí hemos recuerda. Sí. Allá a lo mejor sí. en el día, Es una madre, en lista la noche, vasqueña. estoy Allá, claro. allá todo. En la noche sabe el hombre lobo. Viven de fiesta ya. Entonces llega y entra a su casa y ve los trastes sucios y dice, ¿Qué pasó? ni los trastes pudiste lavar. Inútil. Que no sé qué. Nico, te Entonces, pasas. ese es el punto. Sí. El punto es, tú saliste a divertirte, pero tú tienes responsabilidades. Entonces, de igual manera en el hombre. Amor, es que yo me canso mucho, amor. Ah, bueno, está bien, no trabajes, pero tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, esas son tus obligaciones. O sea, Bueno. no puede el hombre desafanarse. eludir de sus responsabilidades como la mujer tampoco. Entonces, la cultura de hoy o la sociedad de hoy dice, no, es que el hombre es igual a la mujer y por eso él tiene que lavar ropa. Pero es que también yo platicaba con algunas jóvenes cristianas del momento cuando yo decidí dejar de trabajar, porque ahora es de que trabajas a veces no porque el hombre no lleve el suficiente sustento a la casa, La verdad, sino porque Beto, la mujer quiere No trae nada. sentirse igual, de que es también que las ese es el puede. asunto. Sí. Y también quiere, o sea, es que estudié, como si me quemé las pestañas estudiando, no voy a trabajar, yo lo puedo hacer, y luego trabajan, y luego esa influencia social de que, bueno, ya trabajamos los dos, bueno, pues podemos comprarles ropa de marca, o fulanita en la escuela, se da mucho que las mamás de que, una super mega fiesta, yo también, yo las puedo, yo trabajo y ahí están. O sea, toda esta influencia social para nada va a lo que O sea, dice la palabra. y el asunto aquí es que el que tú, por ejemplo, en el caso tuyo y de Liz, que tienen estudios universitarios, pueden desarrollarlo, sí, está bien, pero aparte de desarrollar tus estudios universitarios,
recuerda que también tienes que cumplir como mamá Sí. y también tienes que cumplir como esposa. esposa. Porque Dios, en el plan diseñado de Dios, no es el hombre quien construye la familia. En el plano divino es la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Entonces, el plan divino es mujeres construyendo familias. Ahora, si tú, porque nosotros podemos decir, entonces la mujer está destinada a ser ama de casa, hermano. ¿Acaso eso es lo que usted está diciendo, pastor machista? Hijo del diablo. Hijo del diablo. Te catalogaron como Sí, ya. machista. No, porque si nosotros observamos el capítulo 31 de Proverbios, es una mujer trabajadora. que cocina, que atiende, que tiene gente que la ayuda, que mercadea, que vende, que compra, que hace negocios, es una empresaria, es una mujer capaz, es una mujer que contribuye y no contribuye con algo a la casa. Ella contribuye con toda la economía para sostener la casa, pero el mismo texto dice que alimenta a sus hijos, que le cocina a sus hijos, o sea, esta es la Mujer Maravilla, en pocas palabras. Donde hay una Y de esas. termina el texto diciendo, y su esposo y los hijos dicen, Le dicen, La alaban. mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, sí, ahí es donde es el capítulo que nos aterriza o que nos da ese equilibrio en que si tú como esposa quieres ser empresarial, quieres ser como el tema de hoy, la gente que es innovadora, Emprendedora. quiere ser emprendedora, está bien, tú lo puedes hacer, pero no Descuides. tirando a la basura tus obligaciones. Así es. Ahora, Cumplir. ¿es cansado ser ama de casa? Claro, pero el problema aquí es cuando tú crees que salir a trabajar es más ligero que ser ama de casa. Entonces, cada una tiene su complejidad. Dios diseñó tanto al hombre como a la mujer para cumplir una función. Si tú crees que tiene las fuerzas y el tiempo para abrir un poco más tus responsabilidades o tu contribución al vínculo familiar, hazlo, pero nunca lo hagas pensando que puedes llegar a ser es decir, tu marido no es el líder de la casa por dar dinero. No, esa es su responsabilidad. Así es. Tu esposo es el líder de la casa porque Dios así lo diseñó. Así es. Ay, jole. Entonces, si tú crees que con aportar dinero puedes ocupar el puesto de liderazgo dentro de la casa, No se puede. Porque si hay disputas, realmente. Sí. o sea, es que es la actitud por lo que tú lo quieres hacer. Oye, a lo mejor va a sonar, no sé, una crítica fuerte o no sé, porque pues yo conozco gente creyente que está a favor en ciertos puntos del feminismo, pero realmente cuando tú te pones a ver la gente, los líderes que andan con todo ese rollo, hay muchas mujeres que son lesbianas, o sea, que realmente el papel no solamente lo quieren tomar de liderazgo a cuestión de dinero, sino ya en liderazgo de decir, es que yo me siento hombre. Y es que el punto es ese, dama. El punto no es una contribución para mejora, sino es una contribución para ser mejor para tomar el lugar de, y como dicen los comentarios que usan, necesitamos una gerenta para que así podamos tener las mujeres beneficios, porque los hombres nunca nos los van a dar. O sea, realmente no es ese el plan de Dios. Ahora bien, Dios diseñó al hombre con una capacidad de sostener, por eso lo hizo rudo, fuerte, fornido.
Ahora, las desviaciones son la causa del pecado. Una vez más, Así es. ¿qué es lo que busca el pecado? Distorsionar El plan. la obra de Dios. Y pensamos que el dinero tiene el protagonismo, como que la ponderación del liderazgo se da por el dinero. Y como decía Eliezer, no es que porque sea el que aporte o no, no, es porque Dios lo estipuló al hombre como líder. Y no entendemos que realmente, vamos a poner este ejemplo tan simple, que yo siempre lo traigo a la memoria, es, supongamos yo soy, ¿qué te gusta? Contador. Y hago un balance de una empresa, un reporte financiero y me equivoco. ¿Qué pasa si te equivocas? Al siguiente trimestre se corrige, se corrigen esos números y tu reporte financiero cuadra perfectamente. Pero ¿qué le pasó a la empresa? Absolutamente nada, salvo fue algo que tiene corrección. Pero una madre que está educando a sus hijos los va a educar para siempre. Entonces, ¿cuándo te vas a dar cuenta que te equivocaste en la educación? Y ahora, si te equivocas en esa educación, es para toda la vida. Y No, eso sí se puede corregir. Nada más se va a la base de datos. de eliminar, o sea, piensan que el hombre solamente por traer el dinero es el importante, pero no, o sea, yo realmente admiro, por ejemplo, aquí está mi esposa, admiro y valoro, realmente para mí no tiene ponderación, para mí no tiene comparación lo que veíamos en Proverbios, el que dé esa dirección a los hijos, o sea, que instruye a los hijos sabiamente con la palabra de Dios, porque es que no hay vuelta atrás. Si te equivocas ya, como dicen, ya valió. Y que es lo más, para mí es el núcleo, es lo más importante. Y yo admiro la labor de una madre. Ahora Como mi esposa. dice Bravo. Liz que si fuera un bono económico estaría bien. No me enojo. Si ese reconocimiento fuera una estimulación Sí, económica. Reconocimiento está bien, pero no, que venga acompañado. Ya acepté tu Dijo- reconocimiento verbal. Ahora viene tu reconocimiento económico. Pero Sophie, money. Pero realmente, Abraham, yo te voy a decir algo. Tú puedes darle a tu mujer todo el dinero del mundo, pero si nunca reconoce lo que ella es, Así es. o sea, el dinero no es nada realmente. Pero el día que vean a Vicky, a esta Yare, a Sophie, y a Nani. a Nani, triunfando como esposas, teniendo éxito como esposas, ustedes van a decir, ¿valió la pena el esfuerzo? Ay, valió la pena. Entonces, deja al esposo ser esposo y tú, sé una buena esposa. Así de fácil. Sé mujer y deja al hombre ser hombre. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, que es el tema que pusimos sobre la mesa, ¿no? Y el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces aquí, como lo vimos también al principio, bueno, en el programa pasado, que era realmente lo deshonroso, ¿no? Que el hecho de que la mujer anduviera sin este velo era realmente la etiqueta de que era una prostituta. También el hombre que anduviera con su cabello largo era la etiqueta de que era un prostituto, porque ¿qué creen? También había prostitutos en aquel tiempo. ¿A poco? Si algo eran los griegos, También eran aquí. muy abiertos sexualmente. Sí. Gigolo. También aquí en Monterrey hay prostitutos, yo lo he visto. Adiós. Yo vivía esa. Yo lo he visto ahí por esa calle. Por Madero, ¿no? El Madero hay. No, es que no sé cómo se llama esa calle que cruza por un costado de la Macroplaza. La Alameda, Washington. No, Washington Conrad, sí. Ok, a ese Esa no. viene de Colón hacia arriba. Ese debe ser Villagrán. Debe ser Villagrán. Ahí hay un lugar que ahí Me han dicho, no No, he ido. no. Yo paso por ahí, voy a la Macro, voy a esos rumos de por allá y ahí están hombres ahí sin playera, bien. Bien Bien profesional. trabajados. Sí, así como tú, como yo, como Beto, así más o menos. Pero yo digo que hay Si se mujeres quedan que les sin gustan los desempleo, gordos. Ya sabemos en qué los vamos a emplear. ¿Será que no emplearían comadre? Ay, no, de verdad. Sí la andamos librando. Adelante. Pues versículo 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso,
porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero aquí es lo que vamos. Realmente, porque es que a veces a mí me genera ansiedad o frustración el hecho de que tomen algo tan literal de decir, realmente el largo del cabello hace a una mujer más honrosa que a otro. ¿Cuál es el propósito realmente de Pablo? Porque aquí Pablo no está diciendo, mujer, déjate crecer el cabello porque así vas a dar más honra a tu marido. No, mujer, al final, sométete a tu marido a buscar darle la honra a él, porque para eso fuiste creada. El acto Y de obediencia. tanto, fíjate, Cumple tu función. y si lo planteamos de manera, la que tú dices es la correcta, pero si lo planteamos de manera Siempre me quieres llevar la contraria. más, vamos a llamarle más romántica, tu función no es derrocar la hombría de tu marido. Tu función es alimentarla. Tu función es hacer que él se la crea. Y cuando él se la crea, él te ame, te cuide y te proteja. O sea, el punto es, tú estás luchando por un puesto cuando te estás perdiendo de lo que Dios te ha regalado. Y la verdad, los hombres nada más ocupamos reconocimiento de tu pareja, de tu esposa, y somos simples, somos muy, Felices. muy simples. Y ahí No, está y es que de veras que nuestra se felicidad. siente feo. Eso es algo muy feo, La verdad, ¿Qué? no se lo deseo a nadie. Yo tuve un amigo de McAllen. no, un amigo que él era muy buen predicador, pero a su esposa le molestaba que le echaran flores. Entonces, cuando ya iban de camino a su casa y él le decía, no, la regaste, estuvo feo, me aburriste. Entonces, el esposo Se agüitaba. padecía de depresión Sí. y llegaba a su casa hundido, deprimido y decía, la regué, no sirvo para esto, debería de... Entonces, yo creo que si tú entiendes que refuerzas la moralidad, la estabilidad y la autoestima de tu esposo, tú lo que vas a buscar es que él se proyecte. Pero esa proyección tú la vas a lograr cuando tú ames a tu esposo y cuando entiendas cuál es el rol que Dios diseñó para ti. Oye, Así es. qué feo. Bueno, a mí me da tristeza y siento feo cuando así estás con un matrimonio donde los roles están así como que mal o invertidos, no sé. Donde el hombre está así todo a lo que la mujer hasta con la mirada lo domina, lo que ella diga, él tiene que cuidar lo que va a decir, o sea, se siente, da tristeza la verdad ver esas situaciones, no sé, o sea, yo digo, no, qué triste porque o sea, porque la No, yo mujer pido la dejarse palabra. así. Sí, ándale. Ya veo. No, porque también hay casos en los que el hombre aparentemente es machista, pero al final de cuentas la mujer la tiene desarrollada, porque también Sí. sucede eso. Pero fíjate que yo observé mucho un caso de una amiga en el que me decía, no, es que no puedo platicar, que se molestaba mucho, ¿no? Con su marido, y en lugar de alentarlo, porque en lugar de él querer platicar con ella sus logros, mejor no los platicaba porque sabía que le iba a ir mal, porque ella con el afán de tener el control, es que yo quiero eso, yo quiero esto, no le importaba o no se interesaba en los proyectos de él, ¿no? Porque ella quería su voluntad. Cuando ella comprende este concepto de que realmente debe de aprender a aceptar a su marido tal cual es, entonces me acuerdo que me platicaba, no, es que ya mi esposo me platica sobre sus novedades, sobre sus proyectos, y le digo, ¿y por qué lo hace? Porque antes no lo hacía. No, es que yo tenía la culpa, porque en lugar de... Y se da en ese caso en el que aparentemente él podía ser el hombre más machista, pero cuando realmente la mujer cumple su función de forma correcta, él también comienza a La acomodarse toma en en su lugar cuenta. y comienza a sentirse ese hombre importante que antes aparentaba hacerlo, pero que ahora comienza a Sí. hacerlo. Ujú. Y llegan a un matrimonio realmente que tú lo ves pleno y realizado. Y es simplemente, donde como ya dicen, no hay una lucha de poder. y no es producto de asustar ni nada, sino es producto de cumplir un estatuto bíblico, así de fácil. Que va más allá de dejarte crecer el cabello, de ponerte un velo. Es de poner y honrar a tu esposo en la posición que es nuestro líder. No, y a lo que Así lo es. resume ahí Pablo, lo que vas a leer, o
Versículo 16. Poderoso. Léelo, comadre. ándale. Porque me Señor. hiciste Chama, mal. cállate. ¿Te acuerdas? Era de los temerarios esa, ¿no? Sí. Porque De me esas cuando hiciste andas mal. Te estás acordando que te estamos Tarara. removiendo. Sufrí contigo. Ya. Si lo ven Sufrí. llorando, si lo ven llorando es porque hemos tocado fibras muy sensibles de él. Pero ya te superé. Compadre, es porque él quiso, compadre. Acá dice, acá dice. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea, mujeres, no seamos contenciosas. Porque no es nuestra Es costumbre. que No. si quieres seguir peleando el punto, pelealo, dice el Así apóstol es, Pablo. así Pero lo que tú quieres, lo que tú quieres imponer, no lo practica la iglesia de Dios. Así que, ¿quieres pelear? Pelea con mi dedo. Les da el cerro a mi padre. Qué Sí. padre, ¿verdad? ¿Cómo Sí. concluye? O sea, Nosotros, autoridad. fíjate, la iglesia de de Dios no acostumbra a eso. Si te desgastas en eso, es porque realmente no perteneces a la iglesia de Dios, Así porque la es. iglesia de Dios no tiene- hace somos eso. así. Así, ese argumento tan simple y esa lógica y sentido común. Así que... Pero como es, ese- hasta aquí voy a llegar con Al este punto tema ya. y ya no voy a hablar de este tema Así porque es. tú ya debiste haberlo entendido. Ya lo debiste de haber captado, exactamente. desde hace mucho. Ya Desde lo veía los venir. capítulos anteriores. Y ha sido un episodio muy, muy interesante, Muy muy padre. edificante. Sí, y son temas que podemos Que interactuar. Y que a veces no se tocan por miedo a la piel sensible, a la piel de papel que dice Eli. Eli, sí. Pero que realmente si uno los lleva a la práctica va a ser de gran Y es beneficio. que también es como eso, a la piel sensible y a que, no quiero que me etiqueten de machista, no me vayan a etiquetar de machista, no me vayan a etiquetar de feminista. No, simplemente es explicar, exponer La la palabra de Dios, tal cual. el precepto de Dios. Y lo que decíamos, realmente hemos tenido esa bonita experiencia de que al cumplir la palabra de Dios, créanme que ahí está el secreto. Queremos buscar cuál es la voluntad de Dios, esto y el otro. Por eso Pablo nos dice en Romanos que transformemos nuestra mente con el conocimiento de Dios y realmente vamos a comprender la voluntad de Dios. Así Y al cumplir la voluntad de Dios, realmente nos va a ir bien, ¿no? No Vamos tenemos... a ser plenos. Sí, no hay vuelta atrás. Entonces, ha sido un programa muy Espero padre. que nuestra audiencia que nos está escuchando se encuentre tan interactiva y tan contenta como aquí nuestro productor. Sí, Sí, yo creo oye, que sí. antes de que des ya De despedirnos. la despedida, yo le comentaba a Eli y les quiero comentar a ustedes que a lo mejor son temas, como decíamos al principio, que no se tocan o da pena a veces tocarlos desde un púlpito o en la iglesia, que los toquen en alguna conferencia o algo así. Pero si ustedes están pasando por alguna situación difícil, tú como mujer dices, oye, yo estoy pasando por esos comentarios que dicen o tengo alguna situación por ahí difícil, más que tomar un consejo de alguien que desconoce de la palabra, de alguna amiga que dices, tú es la del trabajo o alguna amiga feminista, por ahí no lo sé, y te da pena hacer el comentario que todos lo vean, manda el inbox, manda tus dudas, tus preguntas, y ahí hay manera también de apoyo para consejería, si hay matrimonios que están por ahí, están con temor o tienen vergüenza de hacerlo saber de ahí, porque a veces se da que en las mismas iglesias son familiares o conocidos, no sé, entonces tú lo puedes hacer, puedes acercarte a nosotros, digo, el pastor es el que aquí da la consejería, El mero bueno, míralo. ha estado trabajando con Ya se despertó, nosotros ya está aquí. y Mi esposo y yo como matrimonio y mi comadre. sí, mi con compadre mi como esposo, mamá. con sus consejos. Entonces, siempre con la base bíblica. Entonces, los invitamos de verdad a que si por pena no lo están haciendo, bueno, pues manden acá el inbox. Sí, de una forma más Ándale, privada, más más privada. confidencial. Y estamos, como dice Dama, estamos en la mejor disposición. Obviamente lo canalizamos con el pastor. y también, obviamente, si es de confianza o con alguno de nosotros, estamos Sí. a la orden. Y al final de cuentas es lo que platicamos Liz y yo, de que la palabra de Dios llega a nosotros, pero
es la evidencia más palpable y más grande que no somos nosotros, sino que la luz de Dios, la palabra de Dios no puede quedarse en nosotros mismos, sino que realmente impregna y llega a trastocar a nuestro prójimo. Y esa es la evidencia más grande de que estamos viviendo conforme al corazón y a la palabra de Dios. Y también decirle a la gente que nos sigue o nos ve que a lo mejor en algunos programas se van a encontrar con algunas fallitas o así, pero créanme que se está haciendo, sobre todo aquí el pastor, los mayores esfuerzos porque queremos que la palabra del Ese Señor arduo llegue. trabajo. Es arduo el trabajo. Así Le echa que- ganas. Y el Sí. propósito más allá de fama y de likes es Así que es. las personas conozcan la palabra de Dios que nos ha transformado, y por eso, porque nos ha transformado, que queremos que ustedes la conozcan para que también la palabra de Dios transforme sus vidas. Así es. Sí, para que dejen de vivir una vida de apariencia, sino una vida realmente en plenitud. Es correcto. Y bueno, nos despedimos. Siempre es un gusto saber que están del otro lado de la pantalla. Y todo esto es para ustedes. Y les mandamos un fuerte abrazo. Adiós. Hasta Hoy luego. no habló el pastor. Ya.